Imagina que existieran textos antiguos que revelaran detalles nunca antes mencionados sobre la vida de Jesús. ¿Qué podrían contarnos estos textos? ¿Cuál sería el impacto de tal información en la fe y en la comprensión que tenemos de los evangelios? Hoy exploraremos los evangelios apócrifos, escritos antiguos que no fueron incluidos en la Biblia, pero que han intrigado a estudiosos, teólogos y curiosos durante siglos. Prepárate para sumergirte en un tema fascinante y polémico, donde lo conocido se encuentra con lo misterioso. Los evangelios apócrifos son como piezas de un rompecabezas. Traen historias, enseñanzas y eventos que en muchos casos divergen o complementan los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, ¿por qué fueron excluidos estos textos de la Biblia? ¿Fue por su contenido controvertido o porque amenazaban la comprensión tradicional de la fe cristiana? Antes de sumergirnos en las revelaciones ocultas de estos escritos, es importante comprender el contexto histórico en el que fueron creados y el proceso por el cual quedaron fuera del Nuevo Testamento. La palabra apócrifo proviene del griego y significa escondido u oculto. Los evangelios apócrifos surgieron en los primeros siglos del cristianismo y fueron escritos por diversas comunidades que buscaban comprender y documentar la vida y las enseñanzas de Jesús. Algunos de estos textos eran usados por grupos minoritarios, mientras que otros contenían interpretaciones más simbólicas y esotéricas. Entre los ejemplos más conocidos están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y el Protoevangelio de Santiago, cada uno aportando perspectivas únicas y a veces sorprendentes. Pero, ¿por qué la Iglesia decidió no incluir estos textos en la Biblia? Durante el siglo IV, bajo el imperio de Constantino, la Iglesia comenzó a consolidar la doctrina cristiana, definiendo qué libros serían considerados inspirados por Dios. Fue en ese período que surgió el canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy. Textos que no estaban alineados con las enseñanzas predominantes o que presentaban interpretaciones consideradas heréticas fueron rechazados. Así, los evangelios apócrifos fueron relegados a las sombras de la historia, preservados solo en copias raras o fragmentos. Entre las historias más intrigantes de los evangelios apócrifos está la infancia de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos ofrecen pocos detalles sobre este periodo, textos como el Evangelio de la infancia de Tomás y el Protoevangelio de Santiago presentan relatos detallados y a veces desconcertantes. Por ejemplo, hay historias que muestran a un joven Jesús realizando milagros impresionantes, pero también revelan momentos de impaciencia y uso de sus poderes de forma inesperada. Estos relatos plantean cuestiones sobre la naturaleza divina y humana de Jesús y sobre cómo Él fue percibido en su juventud. Otro ejemplo fascinante es el Evangelio de Judas, un texto que ofrece una perspectiva completamente diferente sobre el discípulo que traicionó a Jesús. En lugar de ser visto como un traidor, Judas es retratado como alguien que cumplió una misión divina, actuando bajo las instrucciones de Jesús para entregar al Maestro a los líderes religiosos. Esta visión desafiante nos obliga a reconsiderar el papel de Judas en la narrativa de la pasión y a reflexionar sobre la complejidad del plan divino. Ahora, debes estar preguntándote, ¿pueden ser confiables estos textos? Es importante recordar que los evangelios apócrifos no poseen el mismo nivel de autenticación histórica que los evangelios canónicos. Muchos de ellos fueron escritos décadas o siglos después de los eventos que describen, y sus fuentes e intenciones varían significativamente. Sin embargo, esto no disminuye su valor como documentos históricos y espirituales. Nos ofrecen una visión de las diversas formas en que las primeras comunidades cristianas interpretaron el mensaje de Jesús
y los desafíos que enfrentaron para transmitir su fe. ¿Quieres seguir explorando este fascinante tema? Entonces, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Aquí vamos más allá de lo obvio, desentrañando misterios e historias que pueden transformar tu visión de la fe. No pierdas la oportunidad de profundizar tu conocimiento y descubrir las verdades ocultas que te esperan. Estos textos también arrojan luz sobre la complejidad del cristianismo primitivo. Diferentes comunidades interpretaban las enseñanzas de Jesús a su manera, moldeando sus creencias y prácticas de acuerdo con sus experiencias y culturas. Los evangelios apócrifos son un testimonio de esa diversidad y nos recuerdan que la fe cristiana no surgió como un bloque monolítico, sino como un movimiento vibrante y multifacético. A lo largo de los siglos, la Iglesia condenó muchos de estos textos como heréticos, pero irónicamente fue este rechazo el que garantizó su preservación. Maniqueos, gnósticos y otras sectas guardaron copias de los evangelios apócrifos, transmitiéndolos en secreto hasta que fueron redescubiertos en tiempos más recientes. Descubrimientos arqueológicos como la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto sacaron a la luz muchos de estos escritos, reavivando el interés por sus mensajes y cuestionamientos. Los evangelios apócrifos también nos desafían a pensar sobre los límites del conocimiento humano en relación con Dios. Nos muestran que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, a menudo marcado por dudas, debates y descubrimientos. Estos textos no deben ser vistos como una amenaza a la fe, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual e intelectual. Los evangelios apócrifos también plantean cuestiones fundamentales sobre la autenticidad y la autoridad de las escrituras sagradas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás presenta una recopilación de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no se encuentran en los evangelios canónicos. Algunos de estas enseñanzas parecen familiares, mientras que otros poseen un carácter enigmático y esotérico, sugiriendo una comprensión más mística del mensaje de Jesús. Uno de los dichos más famosos de este evangelio es: «El reino de Dios está dentro de vosotros y alrededor de vosotros». Esta visión enfatiza una espiritualidad interior y universal, desafiando las nociones tradicionales de un reino de Dios externo. Otro texto que llama la atención es el protoevangelio de Santiago, que explora la infancia de María, la madre de Jesús, y los eventos que precedieron al nacimiento de Cristo. Este evangelio apócrifo no solo busca exaltar la pureza y santidad de María, sino que también introduce elementos que influyeron en tradiciones cristianas posteriores, como la doctrina de la Inmaculada Concepción. Describe detalles fascinantes sobre la vida de María y su dedicación al templo desde muy joven, algo que no se menciona en los evangelios canónicos. Estas historias complementan la narrativa cristiana tradicional, pero también plantean cuestiones sobre hasta qué punto esta información es histórica o simbólica. La inclusión o exclusión de estos textos en el canon bíblico no fue solo una cuestión de teología, sino también de poder y política. Durante los primeros siglos del cristianismo hubo una lucha por definir la ortodoxia, es decir, las creencias que serían consideradas correctas y universales. Grupos minoritarios que defendían visiones alternativas del mensaje de Jesús fueron marginados y a menudo perseguidos. Los evangelios apócrifos son, en muchos casos, un reflejo de las voces que fueron silenciadas, trayendo a la luz una perspectiva rica y diversificada sobre la vida y las enseñanzas de Cristo. Entre los textos más controvertidos está el Evangelio de María Magdalena, que ofrece una visión intrigante sobre el papel de María Magdalena en la comunidad cristiana primitiva.
Según este evangelio, María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús, sino también una de sus discípulas más cercanas y confiables, poseyendo una comprensión profunda de sus enseñanzas. Esto contrasta con las representaciones tradicionales de María Magdalena y genera debates sobre el papel de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia primitiva. Esta narrativa apócrifa sugiere que María era una figura central en la propagación del mensaje de Jesús, desafiando el patriarcado que dominó la Iglesia a lo largo de la historia. Además, el Evangelio de Felipe también trae pasajes que han generado especulación sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. En un pasaje polémico, el texto menciona que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y que la besaba frecuentemente. Aunque el significado exacto de estas palabras es ampliamente debatido, han alimentado teorías sobre un posible vínculo especial entre ambos, que va más allá de lo que se describe en los evangelios canónicos. Estas revelaciones continúan intrigando a teólogos y estudiosos, llevando a muchos a reconsiderar las dinámicas de las relaciones de Jesús. Una cuestión central al estudiar los evangelios apócrifos es: ¿por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos? Parte de la respuesta está en el hecho de que muchos de estos escritos presentan interpretaciones que desafían la visión tradicional de Jesús y de su misión. Exploran temas como el autoconocimiento, la divinidad interior y la relación entre el cuerpo y el espíritu, conceptos que resuenan profundamente con corrientes místicas y filosóficas. Esto los hace relevantes no solo para los cristianos, sino también para personas de otras tradiciones religiosas y espirituales. Los evangelios apócrifos también abordan temas que son poco explorados en los textos canónicos, como la muerte y la resurrección de Jesús, desde una perspectiva más simbólica. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, contiene una descripción detallada de la resurrección que difiere significativamente de los relatos tradicionales. Este texto incluye elementos dramáticos y visiones grandiosas, como ángeles descendiendo de los cielos y un evento celestial que anuncia la victoria de Cristo sobre la muerte. Aunque es considerado una obra teológica y no histórica, el Evangelio de Pedro contribuye a una comprensión más rica y multifacética de la resurrección. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así, serás el primero en recibir nuestros videos y continuarás profundizando tu conocimiento sobre los misterios y revelaciones ocultas de la fe cristiana. No dejes de compartir este video con amigos y familiares para que todos puedan reflexionar sobre estos increíbles temas. Por último, los evangelios apócrifos nos invitan a reflexionar sobre el papel de la tradición y la interpretación en la formación de la fe cristiana. Nos muestran que la historia del cristianismo está marcada no solo por la transmisión de verdades eternas, sino también por debates, disputas y descubrimientos. Estos textos, aunque no son considerados canónicos, continúan despertando curiosidad y enriqueciendo nuestra comprensión sobre Jesús y su mensaje. Los evangelios apócrifos son más que textos históricos. Son ventanas al pensamiento teológico y espiritual de comunidades cristianas que buscaron comprender a Jesús de maneras distintas. Estos escritos desafían, inspiran y, en algunos casos, provocan debates que duran hasta hoy. Un ejemplo de ello es el Evangelio de Judas, descubierto a finales del siglo XX, que sorprendió al mundo académico y religioso con su visión única sobre el papel de Judas Iscariote. En el Evangelio de Judas, Judas no es retratado como un traidor, sino como el discípulo más fiel de Jesús. Según el texto, habría actuado bajo la orientación directa de Jesús al entregarlo a los líderes religiosos.
Esta interpretación radical transforma a Judas en un instrumento del plan divino, permitiendo que los eventos cruciales de la pasión y resurrección ocurrieran. Esta visión no solo desafía la narrativa tradicional de los evangelios canónicos, sino que también plantea cuestiones sobre la naturaleza del libre albedrío, la redención y el papel de los personajes bíblicos en el cumplimiento de los designios de Dios. Otro texto apócrifo que merece destaque es el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe eventos de la juventud de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos permanecen prácticamente silenciosos sobre la infancia de Cristo, este evangelio ofrece historias fascinantes y a veces controvertidas. Retrata a un joven Jesús que realiza milagros desde la infancia, pero que también demuestra una personalidad compleja, con momentos de impaciencia y asertividad. Por ejemplo, hay relatos de Jesús moldeando pájaros de barro y dándoles vida, una escena que ilustra tanto su divinidad como su humanidad en desarrollo. Estas narrativas sobre la infancia de Jesús han generado debates significativos sobre su autenticidad y relevancia. Algunos estudiosos argumentan que estos textos reflejan más las expectativas culturales y espirituales de las comunidades que los escribieron que eventos históricos reales. Aún así, ofrecen una perspectiva única sobre cómo los primeros cristianos veían a Jesús no solo como un hombre, sino como una figura divina que trascendía las limitaciones humanas desde el inicio de su vida. Los evangelios apócrifos también nos llevan a reflexionar sobre las tensiones entre la ortodoxia y la herejía. Durante los primeros siglos del cristianismo, la definición de lo que era correcto o desviado fue un proceso profundamente político y teológico. Textos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María desafiaron a las autoridades eclesiásticas al presentar interpretaciones que valoraban el papel de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva. Sugieren que María Magdalena y otras mujeres no solo seguían a Jesús, sino que también ocupaban posiciones de liderazgo y entendimiento espiritual que rivalizaban con las de los apóstoles varones. Estas ideas eran revolucionarias y amenazaban la estructura patriarcal que comenzó a consolidarse en la Iglesia. En consecuencia, muchos de estos textos fueron rechazados, etiquetados como heréticos y prohibidos. Sin embargo, su contenido sobrevivió en copias escondidas, esperando siglos para ser redescubiertos. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945 sacó a la luz muchos de estos textos apócrifos, reavivando el interés por sus mensajes y significados ocultos. Una de las pasajes más intrigantes del Evangelio de María es la descripción de un diálogo entre María Magdalena y los otros discípulos después de la resurrección de Jesús. En este relato, María comparte revelaciones que Jesús le habría dado en particular, causando incomodidad y celos entre algunos de los apóstoles. Pedro, por ejemplo, cuestiona por qué Jesús elegiría confiarle secretos tan importantes. Este momento no solo ilustra la tensión entre los seguidores de Cristo, sino que también sugiere que María poseía un papel central en la comunidad cristiana primitiva, un papel que fue minimizado u omitido en los textos canónicos. Otro texto apócrifo que genera curiosidad es el Evangelio de Bartolomé, que describe detalles aterradores sobre el reino de los muertos y las fuerzas espirituales en acción después de la resurrección de Jesús. Este evangelio se sumerge profundamente en descripciones de batallas espirituales, encuentros con ángeles y demonios y la victoria de Jesús sobre el mal. Aunque su autenticidad es ampliamente cuestionada, refleja el deseo de las primeras comunidades cristianas de comprender el misterio de la muerte y la vida después de la muerte a la luz de la resurrección de Cristo. Puede que te preguntes,
¿Cuál es la relevancia de estos textos hoy? Aunque no son aceptados como parte de la Biblia, continúan influyendo en el arte, la literatura e incluso en la espiritualidad moderna. Nos ayudan a entender mejor cómo los primeros cristianos interpretaron la vida y las enseñanzas de Jesús y nos desafían a pensar críticamente sobre el proceso de formación del canon bíblico. Si te está gustando este contenido y quieres saber más sobre los misterios y las revelaciones de la fe cristiana, suscríbete ahora al canal. Aquí exploramos las historias y temas que amplían tu visión sobre la espiritualidad, siempre con respeto y profundidad. No olvides activar la campanita para no perder ningún video. Comparte este video con quienes creas que también se interesan por estos descubrimientos sorprendentes. Los evangelios apócrifos nos muestran que la fe es, en su esencia, un diálogo. Es la búsqueda incesante por comprender lo divino y lo humano en un mundo lleno de misterios. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a valorar la diversidad de perspectivas que han enriquecido el cristianismo a lo largo de los siglos. Los evangelios apócrifos también nos ayudan a explorar el concepto de revelación progresiva, es decir, la idea de que la comprensión humana sobre Dios y su mensaje evoluciona con el tiempo. Estos textos, incluso considerados heréticos o marginales por algunos, representan un intento de captar la profundidad de la relación entre lo divino y la humanidad. En especial, aportan una dimensión simbólica y filosófica que complementa las narrativas históricas de los evangelios canónicos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, encontramos un énfasis en el autoconocimiento como camino hacia la salvación. Quien se conoce a sí mismo, conoce el reino de Dios, dice un pasaje. Este enfoque místico contrasta con las enseñanzas más prácticas y comunitarias de los evangelios canónicos. Aunque esta visión puede parecer diferente de la teología tradicional, resuena con prácticas de contemplación y meditación que continúan siendo valoradas en muchas tradiciones espirituales hasta hoy. Otro punto intrigante en los evangelios apócrifos es la forma en que describen el papel de Jesús como maestro espiritual. En textos como el Evangelio de Judas y el Evangelio de Felipe, Jesús es retratado como alguien que desafía las normas sociales y religiosas, invitando a sus seguidores a una transformación interior radical. Estas narrativas sugieren que el propósito de Jesús no era solo fundar una nueva religión, sino también despertar una conciencia más elevada en la humanidad. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe los sacramentos cristianos de una forma profundamente simbólica, destacando el papel de la unión espiritual como una expresión del amor divino. Presenta el matrimonio espiritual como una metáfora para la conexión entre lo humano y lo divino, una idea que ha generado debates significativos sobre su interpretación. Algunos estudiosos ven en este enfoque una celebración de la unidad entre cuerpo y espíritu, mientras que otros lo consideran una visión gnóstica que desvaloriza el mundo material. El protoevangelio de Santiago, por su parte, nos transporta al inicio de la historia de Jesús, explorando la infancia de María y el contexto en el que nació el Salvador. Este texto es particularmente valioso para entender cómo se moldeó la devoción a la Virgen María en los primeros siglos del cristianismo. Enfatiza la pureza y santidad de María, sentando las bases para doctrinas como la Inmaculada Concepción y la Virgen Perpetua. Al mismo tiempo, ofrece detalles fascinantes sobre los desafíos enfrentados por María y José antes y durante el nacimiento de Jesús, humanizando a los padres del Salvador de una forma que rara vez vemos en los evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos también abordan cuestiones teológicas complejas, como la naturaleza de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos presentan a Jesús como plenamente humano y plenamente divino,
Algunos textos apócrifos destacan más una de estas naturalezas en detrimento de la otra. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro enfatiza la divinidad de Jesús al describir su resurrección como un evento de proporciones cósmicas, con ángeles gigantes y una cruz parlante que proclama la victoria sobre la muerte. Esta visión grandiosa contrasta con los relatos más sobrios de los evangelios canónicos, pero refleja el impacto espiritual que la resurrección tuvo en las comunidades cristianas primitivas. Estos textos también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre fe y duda. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: «Sus ojos verán y sus oídos oirán, pero ustedes aún no entenderán». Esta declaración, a la vez enigmática y profunda, nos recuerda que la búsqueda de la verdad espiritual es a menudo marcada por incertidumbres y preguntas. Los evangelios apócrifos nos muestran que, lejos de ser enemigas de la fe, las dudas pueden ser un camino hacia una comprensión más profunda y auténtica. Aún así, es importante recordar que los evangelios apócrifos no son un sustituto de los textos canónicos. Deben ser vistos como complementarios, ofreciendo nuevas perspectivas y enriqueciendo nuestra comprensión de la fe cristiana. Su existencia nos recuerda que el cristianismo primitivo era un mosaico de creencias y prácticas, y que la definición de lo que es ortodoxo fue un proceso complejo y dinámico. ¿Quieres continuar explorando estos temas profundos y reveladores? Entonces, suscríbete ahora al canal y comparte este video con tus amigos y familiares. Aquí vamos más allá de lo que está en la superficie, sacando a la luz verdades ocultas y reflexiones que pueden transformar tu visión sobre la fe y la espiritualidad. Por último, los evangelios apócrifos nos enseñan a valorar la diversidad de pensamientos y a buscar una relación más personal con Dios. Nos desafían a salir de nuestra zona de confort y a reflexionar sobre lo que realmente significa seguir las enseñanzas de Jesús. En un mundo donde las respuestas fáciles a menudo prevalecen, estos textos nos invitan a abrazar el misterio y la complejidad de la fe. Al profundizar en nuestro estudio de los evangelios apócrifos, percibimos cómo estos textos amplían nuestra visión sobre los personajes bíblicos que conocemos, ofrecen nuevos detalles e interpretaciones que pueden cambiar completamente nuestra comprensión de la historia de Jesús y de su mensaje. Un ejemplo notable es el papel de María Magdalena, que en textos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe es descrita como una confidente y seguidora íntima de Jesús, con acceso especial a sus enseñanzas más profundas. Esta perspectiva contrasta significativamente con la imagen tradicional de María Magdalena como una pecadora arrepentida. En los evangelios apócrifos, a menudo se la retrata como una líder espiritual y una figura central en el movimiento cristiano primitivo. Estos textos plantean cuestiones importantes sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y sobre cómo la historia fue moldeada por decisiones políticas y teológicas a lo largo de los siglos. Otro aspecto fascinante de estos textos es la forma en que abordan la infancia y juventud de Jesús. El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, presenta historias que describen a un joven Jesús ejerciendo sus poderes de manera impresionante, pero también impredecible. Hay relatos de Jesús moldeando pájaros de barro y dándoles vida, pero también historias de castigos severos a quienes lo desafiaban. Estos relatos son profundamente simbólicos, ofreciendo perspectivas sobre la lucha para entender la naturaleza divina y humana de Jesús. Estos textos pueden parecer extraños o incluso perturbadores a primera vista, pero reflejan un intento genuino de explorar el misterio de quién era Jesús. Nos muestran que desde los primeros siglos, los cristianos luchaban por reconciliar la humanidad de Jesús con su divinidad,
una cuestión que continúa siendo central en la teología cristiana. Además, los evangelios apócrifos frecuentemente abordan cuestiones sobre el origen del mal y la lucha espiritual en el mundo. Textos como el Evangelio de Judas y el Evangelio de Bartolomé se sumergen en descripciones detalladas de batallas espirituales, la relación entre ángeles y demonios, y el papel de Jesús como Redentor. Estas narrativas amplían nuestra comprensión de la guerra espiritual descrita en los evangelios canónicos, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre lo que significa resistir al mal y buscar la salvación. El Evangelio de Judas, en particular, desafía la narrativa tradicional al retratar a Judas Iscariote no como un villano, sino como alguien que comprendía el plan divino de Jesús. En este texto, Judas es elegido para desempeñar un papel crucial en la misión de Jesús, entregándolo a las autoridades para que los eventos de la crucifixión y resurrección pudieran ocurrir. Esta visión nos fuerza a reconsiderar el concepto de traición y a reflexionar sobre cómo cada personaje desempeña un papel en el cumplimiento del propósito de Dios. Los evangelios apócrifos también nos ayudan a entender mejor cómo las comunidades cristianas primitivas enfrentaron los desafíos de vivir en un mundo hostil. Estos textos frecuentemente reflejan las luchas internas de estas comunidades para definir su identidad, su teología y su relación con el judaísmo y con las culturas gentiles. Nos muestran que el cristianismo no era un movimiento uniforme, sino una colección diversa de creencias y prácticas, unidas por el deseo común de seguir a Jesús. Es por eso que estos textos permanecen tan relevantes hoy. Nos recuerdan que la fe cristiana siempre ha sido un diálogo continuo entre diferentes perspectivas y experiencias. Al estudiar los evangelios apócrifos, somos desafiados a examinar nuestras propias creencias y a buscar una comprensión más profunda de lo que significa seguir a Cristo. Si te está gustando este contenido y deseas continuar explorando los misterios de la fe cristiana, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas revelaciones fascinantes y reflexionar sobre sus implicaciones. Por último, los evangelios apócrifos nos invitan a abrazar el misterio y la belleza de la fe. Nos muestran que el viaje espiritual está lleno de preguntas, desafíos y descubrimientos, pero también de gracia y esperanza. Al explorar estos textos, recordamos que Dios habla de muchas maneras y que su mensaje es siempre mayor de lo que podemos comprender plenamente. Uno de los aspectos más intrigantes de los evangelios apócrifos es cómo presentan nuevas interpretaciones sobre los eventos centrales de la vida de Jesús, incluyendo su crucifixión y resurrección. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro describe la resurrección de Cristo con imágenes que van más allá de lo que encontramos en los evangelios canónicos. Este texto retrata un evento sobrenatural, con ángeles descendiendo del cielo y proclamando la victoria de Jesús sobre la muerte de forma altamente simbólica. Estas narrativas amplían nuestra percepción de la resurrección como un momento no solo histórico, sino también cósmico, involucrando a todo el universo en la redención divina. Otra perspectiva fascinante se puede encontrar en el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato. Este texto apócrifo se enfoca en los eventos que ocurrieron durante el juicio de Jesús, proporcionando detalles adicionales sobre la interacción entre Pilato y las autoridades judías. Además, explora el concepto de que Jesús desciende al Hades después de su muerte para liberar las almas que estaban atrapadas, un tema que se ha convertido en central en la teología cristiana ortodoxa a lo largo de los siglos.
Esta visión destaca la universalidad de la salvación de Cristo, mostrando que su sacrificio trasciende el tiempo y el espacio. Estos textos también ayudan a contextualizar las prácticas espirituales de las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe presenta una visión rica sobre los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. Sugiere que estos rituales no son solo actos simbólicos, sino también medios de transformación espiritual y conexión directa con lo divino. Este énfasis en la espiritualidad interior es una característica destacada de muchos evangelios apócrifos, que frecuentemente buscan ir más allá de las prácticas externas para explorar los misterios más profundos de la fe. El protoevangelio de Santiago, por su parte, ofrece insights valiosos sobre la vida de María y su papel en el plan de Dios. Este texto narra la infancia de María, su dedicación al templo y los eventos que llevaron al nacimiento de Jesús. Aunque no es un evangelio en el sentido tradicional, fue altamente influyente en la formación de las tradiciones cristianas sobre María y es frecuentemente citado como una fuente de inspiración para el arte y la devoción mariana. Al destacar la pureza y obediencia de María, el protoevangelio de Santiago refuerza su importancia como modelo de fe y servicio. Los evangelios apócrifos también plantean cuestiones sobre cómo se formó la Biblia. ¿Por qué algunos textos fueron incluidos en el canon y otros no? La respuesta está en parte en la necesidad de crear una doctrina unificada en medio de la diversidad de creencias y prácticas cristianas. Durante el siglo IV, bajo el emperador Constantino, líderes de la Iglesia se reunieron para definir qué textos serían aceptados como inspirados por Dios. Este proceso resultó en la exclusión de muchos textos que, aunque populares en algunas comunidades, no se alineaban con la teología predominante o contenían elementos considerados heréticos. Sin embargo, la exclusión de estos textos no significa que sean irrelevantes. Al contrario, los evangelios apócrifos continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan una comprensión más amplia del mensaje de Jesús. Nos muestran que la fe cristiana siempre ha sido un diálogo entre diferentes perspectivas y experiencias, y que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo. Un ejemplo poderoso de esto es el Evangelio de María, que presenta una visión única sobre la resurrección de Jesús y el papel de María Magdalena como testigo y portadora de su mensaje. Este texto destaca la importancia del conocimiento espiritual y de la intuición como caminos hacia la verdad, desafiando la autoridad de las estructuras institucionales de la Iglesia. Aunque controvertido, el Evangelio de María ofrece una perspectiva profundamente humana y espiritual sobre el impacto de Jesús en sus seguidores. ¿Quieres seguir profundizando tu conocimiento sobre estos textos fascinantes? Entonces, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perder ningún contenido. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir las revelaciones ocultas de los evangelios apócrifos y reflexionar sobre su significado. Los evangelios apócrifos también nos enseñan a valorar la diversidad de pensamiento dentro del cristianismo. Nos muestran que la fe no es estática, sino un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo. Al estudiar estos textos, somos desafiados a examinar nuestras propias creencias y a buscar una relación más profunda con Dios. Los evangelios apócrifos son una prueba de la riqueza y la diversidad de la espiritualidad cristiana primitiva. Estos textos no solo amplían nuestras perspectivas sobre la vida de Jesús, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre cómo diferentes comunidades interpretaron y vivieron su fe.
Nos invitan a revisitar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la humanidad de Jesús y el propósito de su misión. Un ejemplo destacado de esto es el Evangelio de Judas, que reinterpreta la figura de Judas Iscariote de forma provocativa e innovadora. Este texto sugiere que Judas no fue un traidor, sino un participante esencial del plan divino, actuando con el consentimiento de Jesús para entregar al Maestro a los líderes religiosos. Esta narrativa transforma a Judas de villano en protagonista, planteando cuestiones sobre el libre albedrío y la soberanía divina. Para muchos, el Evangelio de Judas es una invitación para reflexionar sobre cómo las acciones humanas pueden entrelazarse con los designios de Dios, incluso cuando parecen contradictorias. Otro texto que desafía la narrativa tradicional es el Evangelio de Bartolomé, que presenta descripciones detalladas de las batallas espirituales entre ángeles y demonios después de la resurrección de Jesús. Describe eventos sobrenaturales que van más allá de lo relatado en los evangelios canónicos, incluyendo el descenso de Jesús al Hades y su interacción con las fuerzas del mal. Esta visión épica de la victoria de Cristo sobre la muerte resuena profundamente con la teología cristiana, al mismo tiempo que ofrece una perspectiva más simbólica y cósmica sobre el impacto de su misión redentora. Los evangelios apócrifos también destacan el papel central de María Magdalena en el movimiento cristiano primitivo. En textos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, ella es retratada como una figura de sabiduría espiritual y liderazgo. Estas narrativas desafían las representaciones tradicionales de María Magdalena y plantean cuestiones sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. Nos muestran que la historia del cristianismo es mucho más rica y compleja de lo que frecuentemente imaginamos. El protoevangelio de Santiago, por otro lado, se centra en María, la madre de Jesús, y ofrece detalles únicos sobre su infancia, su dedicación al templo y los eventos milagrosos que precedieron el nacimiento de Cristo. Este texto no solo enriquece nuestra comprensión de la figura de María, sino que también nos ayuda a entender cómo su historia moldeó la devoción mariana a lo largo de los siglos. Nos recuerda la importancia de María como modelo de fe, obediencia y confianza en Dios. Los evangelios apócrifos también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la revelación divina. Muchos de estos textos enfatizan la idea de que el conocimiento espiritual es un proceso continuo, que exige cuestionamiento, búsqueda y crecimiento. Nos enseñan que la fe no es solo aceptar respuestas prontas, sino también explorar las profundidades del misterio de Dios. Al estudiar estos textos, nos damos cuenta de que continúan siendo relevantes para los cristianos de hoy. Nos desafían a pensar críticamente sobre la historia de la fe y a valorar la diversidad de perspectivas que han enriquecido el cristianismo a lo largo de los siglos. Además, nos inspiran a buscar una relación más profunda con Dios, abrazando tanto las certezas como las dudas que forman parte de la jornada espiritual. Estos textos también plantean una cuestión importante: ¿cómo podemos discernir entre lo que está inspirado por Dios y lo que es solo una expresión humana? Los evangelios apócrifos nos muestran que la fe cristiana siempre ha implicado un equilibrio entre tradición e innovación, entre reverencia por el pasado y apertura a nuevas comprensiones de lo divino. Nos recuerdan que la búsqueda de Dios es un viaje personal y colectivo, lleno de desafíos y descubrimientos. Felicidades por llegar hasta aquí. Has demostrado un interés genuino en entender más profundamente la fe cristiana y los misterios que guarda. Suscríbete ahora al canal para seguir explorando temas como este.
Comparte este video con tus amigos y familiares y juntos desentrañaremos los secretos y maravillas de los textos apócrifos y la tradición cristiana. Los evangelios apócrifos nos ofrecen una oportunidad única para expandir nuestra visión sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Nos desafían a salir de nuestra zona de confort y a reflexionar sobre lo que realmente significa seguir a Cristo. Al explorar estos textos, somos invitados a abrazar el misterio, valorar la diversidad y profundizar nuestra relación con Dios. Al fin y al cabo, la fe no es solo sobre respuestas, es sobre la búsqueda incesante de lo divino.